y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. La vida, muerte y resurrección de Jesucristo reencuadra todo, trayendo esperanza, vida y sentido a cada parte de la cultura humana. Pero aún así, muchos de nosotros no podemos ver cómo nuestra fe moldea gran parte de la vida y experiencias diarias. De domingo a domingo, en esos días intermedios, ¿dónde estaba Jesús? No pensaba en quién soy yo como persona completa, en lo que me apasionaba o en cómo Dios me hizo única. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para nosotros? ¿Qué significa estar hecho a la imagen de Dios? ¿Cómo podemos vivir en el mundo sin ser del mundo? Dios quiere hacernos más nosotros mismos. En Él todas las cosas se conservan unidas y Él reconcilia consigo todas las cosas. Estamos explorando cómo la historia bíblica reencuadra nuestra historia. Vivimos de nuestras historias. Así que ubícate en la historia bíblica, en la que Dios se revela a sí mismo y revela su carácter y su vida. Al principio de Reframe hicimos la pregunta: ¿cómo vivimos el Evangelio en cada aspecto de nuestras vidas en el mundo moderno? Para responder a esa pregunta, usamos la metáfora de un viaje. En las historias de dos discípulos de camino a Emaús, Jesús se acercó a ellos y les volvió a contar la historia y les abrió los ojos. La única forma de saber quiénes somos y qué debemos hacer es si sabemos de qué historia somos parte. Si los cristianos no conocemos la historia bíblica, fácilmente podemos ser moldeados por las historias de nuestra cultura y los patrones del mundo. A lo largo de los últimos 5 episodios, hemos estado explorando los grandes capítulos de la historia bíblica. Esta es la historia que reencuadra nuestra visión de Dios, de nosotros mismos y de los objetivos de Dios para el mundo. Así que si esta es la gran historia, ¿cómo la vivimos? ¿Cómo nos vinculamos con el mundo en nuestra generación? En el segundo episodio hablamos del riesgo de ser moldeados por la cultura, pero hay otro riesgo igual de peligroso: retraerse completamente de la cultura. Siempre hemos vivido dentro de la comunidad de nuestra iglesia, especialmente yo, porque enseñaba en escuelas cristianas y en casa con mi familia. Luego, cuando empecé a trabajar en los negocios y conocí a otras personas, me abrí más. Pero seguía pensando en términos de los cristianos. ¿Conoces otras personas de negocios cristianas y otros cristianos? ¿Encuentras a cristianos en tu vecindario o donde estés? Y estas son las personas con quienes creas relaciones. Fran Van del Pol y su marido Peter viven en Abbotsford, Canadá, desde hace más de 30 años. Como la mayoría de las ciudades de hoy, Abbotsford es cada vez más variada y multicultural. Tenemos 3 templos, sí, en nuestra ciudad. Tenemos también templos hindúes, tenemos musulmanes y todo tipo de personas. Y eso la convierte en una ciudad realmente interesante porque tenemos más de 100 iglesias en nuestra población de 135.000 personas. Así que es algo significativo. Hace algunos años también se nos conocía como la capital de los asesinatos, que no era un nombre muy lindo. En 2007 y 2008 teníamos muchas guerras de pandillas. Creo que todos estábamos conmocionados de ver a tantos jóvenes morir innecesariamente. Fran se empezó a sentir inquieta por el aislamiento de su comunidad cristiana. Fui a un desayuno de oración
y el alcalde hizo un desafío. Dijo, ustedes saben que Abbotsford tenemos muchísimas iglesias y somos la ciudad más generosa de Canadá. Aún así, tenemos mucha gente en nuestras calles. Tenemos muchas personas viviendo en la pobreza. Hay mucho que hacer. Pero sus iglesias mantienen el dinero dentro de sus muros. Hacen sus propios programas y los están haciendo muy bien, pero no se olviden del resto de nosotros aquí en la ciudad. Y me sentí identificada porque tenía razón. Sí, construimos nuestra propia comunidad, pero ni siquiera pensamos en los demás. Nunca me había hecho la pregunta, ¿cómo está obrando Dios en tu mundo? ¿Qué puertas está abriendo para ti? De hecho, tengo un cuadro colgado en la pared. Creo que es de esas grandes catedrales góticas de Europa y hay una multitud de las sombras admirando la arquitectura. Y hay una ventana donde se ve luz y hay un anciano y un niño que están subiendo para mirar por la ventana. Me encanta ese cuadro porque creo que es muy simbólico de la forma en la que vivimos. Estamos viviendo dentro de las paredes de nuestras catedrales. Hemos visto el riesgo de ser conformados al mundo y de vivir detrás de paredes de nuestra catedral. ¿Cómo vivimos la historia? Esta es la pregunta que exploraremos en este episodio. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Empezamos este curso con dos discípulos, camino a Emaús, dos discípulos cuyos corazones ardían y cuyos ojos fueron abiertos. En esta sección empezaré por llevarnos hacia adelante en el tiempo a partir de ese momento. Jesús había aparecido a todos los discípulos y ya había ascendido, y ahora, algunos años después, los discípulos se encuentran sumergidos en un mundo diferente. La iglesia embrionaria está bajo la presión interna. Una gran variedad de congregaciones multiculturales crean un ambiente realmente complejo en la iglesia. La herejía está golpeando la puerta. Como si no fuera poco, las autoridades romanas son a la vez despectivas y cada vez más violentas con los cristianos. Es un segmento de la experiencia humana que conocemos muy bien, ¿no es así? Muchos llegamos a la fe con corazones ardientes y todo cambia cuando vemos a Jesús. Pero luego, cuando queremos poner en práctica nuestra fe en la vida, nos encontramos con dificultades. Algunos cristianos nos decepcionan, nos sentimos incomprendidos por la iglesia, nos sentimos confundidos por debates teológicos y por la separación de la fe de la vida secular. Tal vez nos vemos heridos por el impacto de falsa doctrina y falsos maestros. Vemos que muchos a nuestro alrededor detestan el cristianismo. Estamos bajo presión en el trabajo. Nos cuesta ver el rol de la fe allí.
Tal vez algunos de nosotros hasta perdemos el trabajo y no podemos conseguir uno por nuestras creencias. Así que la emoción de nuestro encuentro con el Jesús resucitado se desvanece. Nos sentimos alienados, inadaptados, extraños en nuestra cultura. Y frente a esa alienación, frustración y decepción, nos volvemos vulnerables a las dos tentaciones de las que hablamos en la primera sesión. La tentación de asimilarnos, de volvernos indistinguibles de la cultura que nos rodea, de tomar sus valores y suposiciones y abandonar esta difícil identidad de ser seguidores de Jesús. O la tentación de retirarnos, replegarnos a un cómodo gueto cristiano, alejarnos de los desafíos del mundo esperando de alguna forma mantener el pecado del mundo a raya, como si no estuviese también dentro de nosotros. A veces reaccionamos con ira y resentimiento ante cada paso de la sociedad para alejarse del mundo de la Biblia. Pero ninguna de esas opciones nos permitiría ser testigos fieles de Jesús. Ninguna nos permitiría ser una bendición para el mundo, un anticipo de su reino. Pero, ¿cómo las evitamos? ¿Cómo vivimos en el contexto de tanta presión sobre nuestra identidad como seguidores de Jesús? Afortunadamente, esta experiencia de alienación es algo que los escritores del Nuevo Testamento entienden muy bien. El propio Jesús nos dijo que lo esperáramos. En este mundo afrontarán aflicciones, nos dice Jesús. Pero anímense, yo he vencido al mundo. El apóstol Pedro lo expresa así en su primera carta. Pedro, apóstol de Jesucristo a los elegidos, extranjeros, dispersos por el Ponto, Galacia, Los Ángeles, Nueva York, Londres, Shanghai, Sydney, Nairobi, Santiago. Y luego en el capítulo 2 sigue diciendo, queridos hermanos, les ruego, como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de salvación. Pedro entiende que la Iglesia está en exilio, dispersa entre los paganos, está en exilio de su verdadero hogar, de la plenitud del reino que anhela ver. El apóstol Pablo amplía esta imagen en el capítulo 1 de su carta a los Filipenses. Pase lo que pase, como ciudadanos del cielo, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Tenemos este sentido de exilio no solo por estar dispersos en el mundo, sino también por nuestra verdadera ciudadanía, que está en los cielos. No somos principalmente británicos o estadounidenses, chinos, coreanos, kiwis, keniatas, brasileños. Ni somos principalmente pastores, ni gente de negocios, profesionales, amas de casa, granjeros u obreros de una fábrica. Fundamentalmente somos ciudadanos del reino de Dios. Nuestra lealtad suprema es a Jesucristo, y esto nos hace extranjeros y extraños en un mundo que le ha dado la espalda a Dios.
Pero noten que ninguno de estos escritores del Nuevo Testamento cierran el tema así. No se conforman solamente con explicar y validar el sentimiento de exilio entre los creyentes, por más importante que éste sea. Más bien, ambos proceden a instar a la Iglesia a que este sentimiento de exilio es una razón para hacer el bien, para bendecir al mundo como los portadores de la imagen de Dios, para ser agentes de reconciliación, promoviendo las relaciones correctas con Dios unos con otros y con la creación. Es que hay dos formas muy diferentes de ser un extranjero en tierra extraña. Puedes ser extranjero y considerarte extraño. Te puede molestar todas las diferencias entre la cultura en la que estás y la cultura a la que perteneces. Te puedes sentir aislado, casi atrapado, permanentemente, casi como cautivo en una tierra extraña. O puedes ser un embajador. Un embajador sigue siendo extranjero, podría todavía extrañar su tierra, pero no está resentido, no se siente atrapado, sabe que vive en una tierra extraña con un propósito. Ha sido enviado allí, tiene un trabajo que hacer y puede esperar toda la ayuda que necesita de su país de origen. Esta es la imagen que utiliza el apóstol Pablo para reencuadrar la experiencia del exilio en un llamado para la gente en la misión de Dios y en el mundo. En 2 Corintios 5 escribe: Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Este es el ministerio y la postura de la Iglesia en el mundo: funcionar como embajadores de Cristo, exhortar al mundo de parte de Dios. Esta comisión de ser embajadores restaura la comisión original dada a los seres humanos en el jardín del Edén: ser regentes de Dios en el mundo, los que representan la autoridad de otro, y ser sacerdotes de Dios en el mundo, los que median en las relaciones, que participan en la diplomacia. ¡Qué contraste enorme con la experiencia de ser un extraño, aunque ambos sean extranjeros en tierra ajena! Parte del compromiso con el mundo entero es que digamos, miren, que la verdadera madurez no se trata de replegarse, sino de asumir un compromiso. Pero Jesús modela un enfoque completamente radical de la santidad. Jesús pasa tiempo con pecadores y no es que Él transija, sino que ellos son transformados. Se supone que debemos transformar. Si los cristianos se repliegan en el mundo de los negocios, o el mundo del arte, o en el mundo de la política, esos vacíos son llenados, y son llenados por cosas que no necesariamente darán gloria a Dios o transformarán nuestra cultura de manera gloriosa. La gloria del Evangelio es que nosotros debemos ser sal y luz, trayendo así transformación y cambio. Jesús hace dos cosas con su grupo inicial de discípulos. Creo que dice mucho sobre cómo deberíamos participar nosotros en nuestro mundo pluralista. Los llama y los envía. Creo que este ritmo de llamar y reunir, y enviar y dispersar, es el modelo para el discipulado cristiano y su influencia. Si solo somos dispersados, inevitablemente nos aislaremos de la cultura que nos rodea. Es demasiado poderosa y lo abarca todo. Si solo estamos reunidos, nos volveremos irrelevantes e invisibles para la cultura que nos rodea. Así que, si queremos ser embajadores de Cristo en el mundo,
Tenemos que reunirnos para ser formados a su imagen, pero luego tenemos que salir no solos, pero no simplemente reunidos ni apiñados. Creo que ha llegado el momento de vernos todos como pueblo de Dios, enviados a una misión en cada llamado particular. Por ejemplo, un periodista es una persona muy influyente. Lo que escribe en los diarios da forma al pensamiento del mundo. Y si no puede estar ahí cuando son cristianos o son personas religiosas con su allí en ese ambiente de fe, entonces es muy fácil engañar al mundo y causar problemas. Bueno, si eres agricultor, hazlo como si labraras la tierra porque Dios te asignó ese trabajo. Si eres un miembro del Congreso, debates en el Congreso y las leyes que apruebas deben reflejar los valores de tu vocación como cristiano. Así que me pregunto, ¿qué se acerca más a tu experiencia de exilio? ¿Vivir como un extraño? ¿Vivir como un embajador? Si eres como yo, la respuesta sincera probablemente sea una combinación de ambas cosas. Pero ¿cómo podemos cambiar las cosas? ¿Cómo podemos hoy vivir más plenamente como embajadores de Cristo? Para ayudar a contestar esa pregunta, démosle un vistazo a la historia bíblica de Daniel. Daniel era un judío exiliado en Babilonia, forzado a trabajar para un imperio pagano. ¿Alguna vez se sienten como forzados a trabajar en una cultura pagana? Esa fue la experiencia de Daniel. Piensa en la situación desde la perspectiva de Daniel. Por un momento. Ha sido entrenado y educado para servir a Dios en la ciudad sagrada de Jerusalén. Después de que el ejército de Nabucodonosor hiciera pedazos los planes de su carrera, es llevado cautivo, trasladado a Babilonia para servir a este rey pagano. Qué fácil habría sido para él renunciar a su identidad, asimilarse a la cultura de Babilonia. Tuvo que aprender el idioma babilónico, tuvo que estudiar acerca de los dioses babilónicos, tuvo que dominar la astrología babilónica, se le ordenó comer comida de Babilonia, fue llamado por un nombre babilónico, lo culturizaron a la fuerza. Al mismo tiempo, sus compañeros judíos, junto a los ríos de Babilonia, están llorando y lamentando la caída de Jerusalén. Están luchando contra la tentación de replegarse. Están llenos de ira. Quieren que Dios tire contra las rocas a todos los bebés babilonios. ¿Qué creen que pensaban de Daniel y sus amigos? Creo que este cuadro está lleno de analogías con nuestra propia época. ¿Acaso a menudo no es cuando estamos dispersos con la sociedad trabajando en nuestras diferentes ocupaciones que encontramos que la tentación de asimilarnos es más fuerte? ¿Acaso no es cuando estamos reunidos, consolándonos unos a otros, contando las historias de Sión, que estamos más tentados a retraernos del mundo? Creo que podemos enfrentar estas dos tentaciones simultáneamente. Encontrar que la iglesia dispersa y la iglesia reunida están cada vez más en desacuerdo y recelosas entre sí.
¿Cómo nos puede ayudar entonces el modelo de un embajador? ¿Qué podemos aprender de Daniel y los exiliados judíos sobre ser embajadores? Quizá lo más obvio que asociemos con un embajador es la embajada, una comunidad de diplomáticos organizados para apoyar la misión diplomática del país de origen en una tierra extranjera. Ahora bien, hace algunos años estaba en la ciudad de Washington y decidí ir a visitar la embajada británica en ese lugar. Había estado viviendo en Norteamérica bastante tiempo y, para serles sincero, me sentía algo nostálgico. ¿Sienten lástima por mí? Fue increíblemente alentador llegar a la embajada y encontrar una gran estatua de Winston Churchill. Bajo su pie extendido hay una raya sobre la vereda o la acera, depende de dónde aprendieron inglés. Del lado de Churchill, de la raya decía Reino Unido y del otro lado Estados Unidos. Era como estar en casa. Adentro, la decoración, el mobiliario eran elegantes, acogedores, clásicamente ingleses, por lo menos para mí. Diseñado para comodidad, conversación y cordialidad. Uno podía imaginarse perfectamente una taza de té y sándwich de pepino a las 4 de la tarde en la galería, antes de definir un importante tema de Estado o quizás renovar tu pasaporte. Pero, por desgracia, esa no sería mi experiencia. La embajada estaba cerrada a los visitantes y me fui algo desolado. Ahora bien, establecer una embajada se trata antes que nada de crear un espacio de comunidad que nutre, provee recursos y comunica la identidad del país de origen. Es como un hogar lejos del hogar. Y esto es lo que vemos que Dios ordena hacer a los exiliados judíos en Babilonia. Jeremías 29 contiene una copia de una carta del profeta Jeremías a los exiliados. En ella, Dios reprende a los falsos profetas que maldecían a los babilonios y profetizaban un juicio inminente contra ellos. Cuando estamos en ese lugar de replegarnos, así como cuando estamos en ese lugar de la tentación de asimilarnos, habrán voces proféticas que hagan que la tentación sea más fuerte. Dios dice al pueblo que no los escuche. En lugar de replegarse con resentimiento e ira, Dios les dice que se establezcan, que hagan sus hogares, que sean productivos en el exilio. Más aún, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado, dice el Señor. Pidan al Señor por ella. ¿No es fenomenal? ¿Qué actitud increíble les está pidiendo Dios? Acaban de ver su patria, su futuro entero, desde su perspectiva, diezmados por este imperio. Han sido tomados prisioneros y ahora se les pide que lo bendigan. Que no adopten una postura de encarcelamiento, sino una en que la vida de Dios todavía pueda fluir a través de ellos. El reino de Dios aún puede venir a través de ellos. Sí, hay una promesa de que Dios finalmente reunirá a los exiliados en su hogar. Pero por ahora deben hacer lo que Israel siempre debió haber hecho: ser una bendición para las naciones, ser agentes de paz y reconciliación.
De manera similar, desde el inicio de la historia, encontramos a Daniel con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Él no funciona solo porque juntos él y sus amigos forman un grupo de oración, un grupo de apoyo, un lugar de comunidad donde la cultura y el carácter de su fe en el Dios de Israel se puede sostener en medio de las presiones de la vida en Babilonia. Es un lugar donde ellos mantienen comunicación con su verdadero hogar en oración. Un lugar desde donde reconocen y declaran la soberanía suprema de Dios. Y un lugar donde reciben de Dios los recursos de sabiduría y la fortaleza que necesitan para hacer el trabajo de Él. Daniel había pensado que serviría a Dios en la ciudad sagrada de Jerusalén, pero sabe que Dios sigue siendo rey en Babilonia. Aunque Jerusalén esté en ruinas, puede sostener su identidad como siervo de Dios porque confía en el carácter y en el poder de Dios. No es una deidad local, es el Dios de toda la tierra. ¿Estamos confiados en que Dios es tanto el rey de nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestra comunidad, como lo es en la iglesia? Hay una línea de la soberanía de Cristo que recorre por fuera todo lo que hacemos e influenciamos. ¿Confiamos en Dios allá afuera en el mundo, tanto como confiamos en Él aquí en la iglesia? Si es así, podremos hacer lo que hicieron Daniel y sus amigos. Aunque ellos eran claramente prisioneros extranjeros, mantuvieron su identidad como embajadores de Dios, siervos de Dios, mensajeros de la corte, en la corte de Babilonia. Y por último, ven la liberación de Dios y su poder transformador en formas extraordinarias en su propio lugar de trabajo, que era pagano. Nuestra principal embajada como cristianos hoy es, por supuesto, la iglesia local. La palabra del Nuevo Testamento para iglesia es eclesia. Es una palabra que los escritores del Nuevo Testamento tomaron prestada del mundo de la política y el gobierno. Se refiere a una reunión de ciudadanos que forman un consejo político, así como César podría convocar una eclesia para tomar decisiones. Dios ha convocado una reunión de ciudadanos de su reino para ejercer autoridad espiritual. La iglesia local está en el centro mismo de los propósitos de Dios en el mundo. Como otras embajadas hoy, la británica en Washington es territorio soberano del Reino Unido. Es un lugar que nutre y provee recursos a la misión diplomática británica en los Estados Unidos, pero también es un lugar que en su carácter y conducta comunica algo de los valores y la cultura del Reino Unido. La Iglesia debería ser lo mismo. No será el Reino Unido, sino el reino de Dios. Cuando las personas vienen a nuestro medio, deberían encontrar algo de la cultura del reino de Dios, algo que les dé un anticipo del cielo. La bienvenida, la hospitalidad y la amistad son fundamentales para esto. A diferencia de la embajada británica en Washington, la iglesia no debe estar cerrada a los visitantes. Permítame expresarlo de otra forma. La iglesia no es solo un lugar donde hablamos y hacemos preparativos y estrategias para la misión. Es la personificación de la misión de Dios. Tom Wright,
Un erudito del Nuevo Testamento lo expresa así: la tarea de la Iglesia es vivir como personas de resurrección entre la Pascua y el día final, como una señal del primero y un anticipo del segundo. Tuve la oportunidad aquí en Nueva York de ayudar a una iglesia a crear todo un programa para ayudar a equipar a su gente para ser embajadores de Cristo. Muy pocas personas que trabajan en finanzas conocían a otra que trabajara en finanzas, o un médico conocía a otro médico que fuera cristiano. Así que armamos grupos y empezaron a poder cuestionarse unos a otros con relación a los ídolos y cómo habían incorporado la trama de una profesión secular en contraposición con una trama cristiana, simplemente hablando con otras personas en tu campo de especialidad puede empezar a lograr que se desafíen unos a otros en ese tipo de cosas. Cuando estábamos trabajando con cada grupo profesional de Redeemer, pedimos a cada uno que diga ¿cuál crees que fue el propósito de Dios para tu profesión? ¿Cuál fue el propósito de tu profesión en el área de la salud? ¿Cuál fue el propósito de tu profesión en el mundo educativo? Si a Dios le importan esas cosas, tiene un propósito para ellos, para ellas en el mundo. Y solo después de conocer bien cuál es ese propósito, puedes decir de que está roto, dónde te desviaste del camino y cómo puedes ser parte para redimirlo. Es muy interesante escuchar el trasfondo de este niñito y lo que estaba sucediendo en su vida. Creo que nosotros como pastores raramente valoramos y afirmamos la integridad de lo que otros están haciendo de lunes a sábado. Realmente creo que el mundo entero es el reino de Dios y sentía que debía predicar con el ejemplo, así que trabajé duramente 3 años para Apple Computer después del seminario y en esos días hacía 90 llamadas o estaba al teléfono 4, 5, 6 horas al día intentando hacer acuerdos. Te rechazan vez tras vez. Es muy bueno, ahora que soy pastor, conocer cómo se sienten todos los demás. Comprendo mejor lo que hará la gente un domingo por la mañana. Creo plenamente que lo que tú emprendes es tan importante como lo que yo emprendo. La diferencia en lo que yo hago tiene que ver con dones, no con jerarquía de valores. Así que paso mucho tiempo acercándome a la gente, almorzando con ellos, para que puedan saber que donde ellos están también está la iglesia. Para mí el Sermón del Monte es muy instructivo porque, ¿qué dice Cristo? Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo, ese debería ser nuestro enfoque. Eso es lo que la sociedad dice, lo que todos hacen, una práctica común. Pero Cristo siempre nos dice, no importa cuál sea tu llamado, podrías estar en seguros, en la barca, en ser granjero, podrías estar haciendo muebles, podrías estar en información. Siempre hay en tu sector y llamado específico una forma en la que Cristo te dice, pero yo les digo, te sube a un nivel más alto y dice, así es como quiero que reencuadres y vuelvas a involucrarte. El papel de los apóstoles, de los profetas, de los maestros, de los evangelistas, es equipar al pueblo de Dios para obras de servicio. Y yo le digo a la gente, cuando vienes a servir como mujer a nuestra iglesia, lo que realmente estás aprendiendo es cómo ser un líder siervo. Lo que estás aprendiendo en realidad es la actitud y la mente de Cristo que llevarás entonces a tu lugar de trabajo. Dios definitivamente está haciendo algo en esta parte del mundo porque la iglesia está creciendo rápido y la gente tiene una fe real. Creo que el peligro es que si la iglesia no entiende su mandato cultural de esa manera, entonces se convierte en una ola pasajera. ¿De qué sirve la iglesia? ¿De qué sirven los cristianos si su país es tan corrupto como cualquier otro, si a los pobres se les descuida tanto como en cualquier otro país? Hay una forma importante en que la iglesia no es para nada como las embajadas modernas.
Cada expresión local de la Iglesia en todo el mundo es también la residencia del Rey de Reyes. Cada creyente individual es templo del Espíritu Santo. Si ese día yo hubiera logrado entrar en la embajada británica en Washington, no creo que hubiera sido posible encontrarme con Su Majestad la Reina Isabel II. Pero si alguien visita nuestra comunidad en la iglesia local o se relaciona con nosotros en nuestro trabajo o vecindario, puede encontrar al Señor Jesucristo viviente. Reuniéndonos con humildad bajo su señorío es la forma en la que mantenemos nuestra identidad bajo presión en todos los múltiples lugares donde hemos sido dispersados por Dios para la misión en el mundo. También es la forma en la que obtenemos recursos para la misión entre la comunidad reunida de la iglesia local, y es la forma en la que se nos reviste de poder para amarnos unos a otros y trabajar juntos para que la presencia de Dios realmente se manifieste en nuestras vidas. Para terminar, déjenme preguntarte, ¿dónde estás experimentando el exilio? ¿Eres parte de la comunidad de una iglesia que nutre tu identidad en Cristo y comunica la cultura del reino de Dios? ¿Dónde te ha puesto Dios como embajador? Hace 5 años, Fran Vanderpool fue desafiada como cristiana a involucrar a su comunidad en un momento crítico de su historia. Cuando éramos la capital de los asesinatos, en ese momento oscuro de nuestra historia, cuando a menudo eran estudiantes secundarios los asesinados, la Junta Escolar comenzó a darse cuenta de que necesitábamos hacer muchísimo más en cuanto a crear un buen carácter en nuestros hijos. Pero solos no podíamos. Debía ser toda una comunidad. Fran se juntó con otros para crear una iniciativa comunitaria llamada La Ciudad de Carácter. La iniciativa La Ciudad de Carácter está diseñada para reunir a la ciudad con un lenguaje común, que es nuestro lenguaje de carácter, y hacer que cada uno de nosotros esté pensando constantemente en cómo es un buen carácter en cualquier cosa que hagamos, sea nuestra vida personal o cómo manejamos nuestra empresa o cómo vivimos en nuestras aulas. Debatimos sobre cómo era realmente el buen carácter en nuestra ciudad. Llegamos a 6 palabras con las que estábamos todos de acuerdo: respeto, responsabilidad, integridad, empatía, valentía y servicio. Así que eso se convirtió en nuestro lenguaje. Tratamos de hacer trabajo en base a este proyecto, tal vez materiales o ideas de inspiración. Hay muchas escuelas de carácter. Es realmente fascinante ver a los chicos cobrar vuelo con esto porque realmente lo entienden. Lo más importante que he aprendido de esto es que para ir más allá de nuestros muros, lo primero que debemos hacer es cambiar nuestro vocabulario, porque cuando usamos vocabulario de iglesia, la gente no nos escucha. Esto hace que se cierren. Tuve que luchar contra eso porque mi primer pensamiento compulso es, estás negando a Cristo al no usar su nombre. Pero luego pensé de que todos queremos tener familias fuertes, una comunidad segura donde vivir, y todos tenemos los mismos problemas y los mismos temas y las mismas esperanzas y sueños. En Génesis somos creados a imagen de Dios. Dios puso su imagen en cada persona. Y ahora no las veo como individuos que hay que llevar a Dios. Las veo como personas en quienes Dios ya está trabajando. Y podemos unirnos en eso.
En este episodio exploramos cómo vivir nuestra fe hoy sin ser moldeados por la cultura, pero también sin retirarnos de la cultura. ¿Dónde te ha puesto Dios? ¿Cómo puedes ser un embajador? En el próximo episodio veremos cómo hacer mejor este trabajo de embajador, reencuadrando las situaciones en las que Dios nos ha puesto.